y sobre todo es profesor de educación primaria. En su formación complementaria tenemos que cuenta con 7 diplomados. Por ejemplo, uno de ellos es en el diseño de cursos de formación del capital humano, el otro es autonomía de gestión y sustentabilidad en la ruta de la mejora de experiencias de autogestión, la didáctica de sentido como desafío en la enseñanza actual. Posteriormente también tiene la experiencia de trabajo, donde ha participado, es maestro de grupo de primaria, fue director técnico en el sistema de educación primaria, asesor técnico pedagógico, supervisor escolar de educación primaria, asesor privado de la Secretaría de Educación en Chiapas, catedrático y asesor, maestría en educación primaria, catedrático y asesor en la maestría. También ha participado en diferentes actividades, así que fue secretario particular de la sección 7, estuvo también coordinando en la Secretaría de Orientación Ideológica del CENTE, también participó, como ya lo había mencionado el presidente, fue secretario del ayuntamiento en el municipio de La Concordia, Chiapas, y ha tenido una gran trayectoria en los conocimientos y actividades que ha impartido. Ha participado como invitado en diferentes eventos internacionales relacionados con la educación y la formación docente. Ha participado también en los coloquios internacional del pensamiento complejo efectuado en San Cristóbal de las Casas, y tiene muchos más diplomados. Por lo tanto, tenemos con nosotros, y le brindemos fuerte los aplausos al maestro Rubén Ruiz Saldaña. Fuertes los aplausos. Bueno, en realidad soy un maestro. Un maestro de educación primaria. Tengo 8 años de servicio y trabajo en esta escuela. Mi directora es la maestra Iracema y nos hemos coordinado muy bien. Soy un maestro feliz. Estoy llegando justamente aquí, a este lugar, y ella me recibió de una manera, yo diría que muy humana y también inspiradora, y eso yo lo agradezco mucho. Y luego se vino la idea en nuestro país de que el currículum había que transformarlo, que deberíamos dejar de depender de lo que un maestro teórico de apellido Farelo decía, que teníamos currículos impuestos, que a nosotros nos dictaban lo que teníamos que enseñar y cómo lo teníamos que hacer. Y empezamos también con el sindicato a hacer algunos esfuerzos, buscando algunas alternativas como educación alternativa, y nos fuimos, convenciendo de que nosotros no solamente teníamos que seguir un trabajo prescriptivo, sino que también podíamos, con nuestras potencialidades, seguramente participar de una manera más activa y con nuestro pensamiento en el diseño curricular, en las contextualizaciones, en nuestra lectura de realidad, en nuestras comunidades, y con ello podíamos hacer quizá un currículum que nos ayudara a que el alumno le encontrara más sentido, una mejor relación de lo que está aprendiendo, de lo que está viviendo, con todo lo que su mundo, todo lo que lo rodea, todo lo que ve que se mueve, pero que tiene significado para él. Esa parte me llamó mucho la atención, que se practique en esta escuela, y dije, me voy a poner también a trabajar como tal.
¿Y qué fue lo primero que me pidió la maestra Iracema? Que dejara de sentarme con mis alumnos en filas, miren cómo están mis alumnos. En filas. Esto fue una formación militar de hace más de 100 años. Y fue lo primero que modifiqué. Dije, no nos vamos a sentar en fila, vamos a hacer un círculo. ¿Les parece bien, alumnos? ¿Alumnas? Sí. Bueno, hagamos un círculo entonces. Tratemos de acomodarnos. Algunos pueden acomodarse acá incluso. Porque también donde hemos participado en los diferentes talleres que nos han dado en la universidad, en la UPN y en nuestras instancias formadoras, nos están diciendo que el círculo virtuoso es mejor. Y que en nuestros salones ya no deberían de haber filas. Que en lugar de tener filas, yo pudiera ver, por ejemplo, la belleza de este rostro. ¿Qué expresa? O esta profundidad. ¿Qué expresa? ¿Quién es? Vernos a los ojos, más que ver nuestras espaldas y nuestras cabezas. Parecería que esa es una perspectiva muy interesante. Y yo le agradecí mucho a la maestra porque me está dando alternativas diferentes, disruptivas, interesantes y también muy inspiradoras para mí. Porque siempre ando buscando qué debo de ser que no esté en el contexto de lo que he venido haciendo siempre. Algo que le dé sentido también a mi vida y a mi carrera como maestro. Pero para eso tuvimos que formar equipos. Y una de las costumbres extraordinarias que tiene la maestra es que me invita que en las mañanas yo esté aquí media hora antes. Y que no me vaya a la dirección a encerrarme con los maestros y estar platicando. Es bueno, no es malo pues saludarnos y el cotorreo, pero tenemos una responsabilidad, dice la maestra Iracema, media hora antes para que por lo menos esté fuera de mi salón y le pueda decir a mis alumnos, ¿cómo estás? ¿Cómo veniste hoy? Y superando incluso lo que quieren que ya no hagamos, que quieren que ya no integremos comunidad, pero que también no nos querramos entre nosotros, es probable que abrace a los alumnos, si yo lo decido, porque sé que no estoy haciendo mal y mi intención es generar también amor con ellos. Un alumno como Carmelino, si en aquel tiempo también lo hubieses abrazado desde que llegó, ese alumno todo el día no deja de prestar atención. ¿Por qué? Porque lo visibilizamos. Porque de ser un invisible en su casa, en la calle, en todos lugares, por su padre que lo maltrataba y su madre que apenas se podía defenderlo, cuando llega con el maestro y lo abraza y le dice ¿cómo estás?, el alumno está todo el día pendiente de su maestro. ¿Qué le abrió? Una ventana a la existencia. Es el mejor dispositivo didáctico que hay. Anótenlo, maestras, maestros. En el momento en que ustedes saluden a sus alumnos y le den una palmadita o un abrazo, ese día ese alumno tiene abiertas sus posibilidades de aprender. Y eso es grandioso. Pero si además lo invito a pasar a mi salón, que ya lo ordené en un círculo, y aparte de ello, lo ordené en un círculo, pero también coloqué a lo mejor mi celular con una bocinita y tengo puesto una musiquita que le esté escuchando. Cambia. El ambiente de mi salón es uno de los espacios configurados mágicos que debe de haber para que mi alumno vaya también configurando su pensamiento y su cerebro, porque de eso se trata. No es a golpe y al porrazo, ni a golpes, ni a regaños, ni a condicionamientos. Como bueno, Pablo dice que sí, ¿no? Y sí se aprende. El problema es que no se aprende igual. El condicionamiento operante, por supuesto, pero no es lo mismo.
Pero Iracema es grandiosa. Me dijo también que siempre que esté en mi salón, no pase lista. Pasar lista también es una manera de, no sé, como de estar verificando, ¿no? Muy fría. Me dijo que mejor le pregunte a los alumnos cómo se sienten el día de hoy. Y yo llego a mi salón y le digo, vamos a hacer un ejercicio todos. Con una sola palabra, defíname cómo se sienten el día de hoy. Feliz. Fresco. Bendecida. Motivado. Entusiasmada. Emocionada. Pásale, micrófono. Tranquila. Contenta, Feliz. alegre, Feliz. Estable. Motivado. Seguro. Ya está la voz, ¿verdad? Sí, ¿verdad? aprendiendo, Emocionada. feliz, motivada, contenta, Satisfecho. Alegre. Contenta. emocionada, atenta, bendecida, ansiosa, recuperando mi capacidad de asombro, Con ánimo y energía. Me siento pleno el día de hoy. Muy contento. Motivado. Emocionado. Y no me quedo ahí. No me quedo ahí. Entonces, ya que supe cómo están mis alumnos, yo también lo digo. Yo me siento muy agradecido por todo lo que hemos vivido desde el día de ayer. La anfitrionía tan interesante. Primero la invitación. Después nos pone usted a dos gigantes ahí con nosotros. A que nos enseñen el pueblo y vamos a tomar café y chocolate. Bueno, y Juárez ha sido extraordinario. Y ahora, todas estas agradables sorpresas que hemos tenido, las palabras del presidente, las lágrimas del presidente, cuando dice yo soy carmelino, qué nobleza. Entonces, todo esto lo podemos explorar, pero es nuestro. Y nos habían enseñado desde hace más de 500 años de que nosotros no servíamos para nada, éramos subalternos. Y nos habían dicho también que la felicidad, si éramos buenos religiosos y buenos católicos, el mundo escatológico es una promesa para después de esta vida, ¿no? Que ahora es intrascendente lo que tenemos que portarnos bien, si queremos ser felices en la otra vida. Eso se respeta, pero también es un asunto de cuestionar, de pensar. Bueno, pero yo ya hablé mucho. Estos bienesas están en la NEM, en la nueva escuela mexicana. No es resultado únicamente de una determinación oficial. Lo empezamos a construir los maestros. Estábamos necesitados los maestros mexicanos de hacer algo diferente. Y lo hemos estado haciendo por años. Nada más que le llamamos epistemologías implícitas, porque hacemos muchas cosas que luego ni siquiera registramos. Muchas hazañas. Bueno, los filósofos lo llaman tomarse la Bastilla todos los días. Los que se tomaron las Bastillas no eran los teóricos, no eran los filósofos que opinaban sobre la libertad. Quienes se tomaron la Bastilla fue el pueblo, que se cansó y fue a tomar la Bastilla. Nosotros somos el pueblo también. Y todos los días nos estamos tomando la Bastilla porque lo que hacemos en nuestras aulas es hazaña diaria. Tomamos determinaciones y muchas de ellas van acompañadas del corazón, como lo que nos acaban de presentar aquí los maestros que presentaron sus proyectos. Farelo, que presentó también su forma de sentir, de ver la educación. Bueno, pero ahora cuéntenme,
Y después de esto, ¿qué hacen en su salón de clases? Si ya se presentaron, si ya los niños están bien, el saber que están presentes, yo tomo lista después, yo pongo un puntito, pero les estoy quitando la estructura. ¿Qué hacemos después? ¿Con qué empezamos la clase? Yo hago un proceso de retroalimentación para ver si los alumnos quedó claro el tema que vimos el día de ayer o durante la semana. Es lo que hago. Interesante. ¿Y usted? Yo tengo segundo grado, entonces inicio con el dictado. Dictado. Muy bien. Maestro. Porque ¿cómo fue acá al lado? Retroalimentar a los niños lo vimos un día anterior. Muy bien. Firme, maestro. Nosotros al principio con todos los alumnos convivimos, todos en armonía. Eso es muy importante. ¿Usted qué hace? Pues yo retomo las experiencias del día pasado y si hubo algún detalle retroalimentarlos con algunas enseñanzas. Es probable que Iracema esté equivocada. Ella dice que no. Que debemos implementar todos los días, casi al inicio, cuando hay mejor atención y más frescura, y una lectura. Eso dice Iracema, pero es también cuestionable, porque cada uno finalmente determina autonomía curricular, cada uno determina en su aula. Pero yo, como soy también un maestro que tiene cierta obediencia por los tiempos que he vivido, le hago caso a Iracema. Entonces yo empiezo con mi grupo con una lectura. Iracema se pone muy contento porque le hago caso. Todos nos ponemos contentos cuando nos hacemos caso. ¿Y qué hago con mis alumnos? Empiezo a implementar estrategias de lectura. ¿Qué hago? Les empiezo a preguntar, ¿qué creen ustedes que les voy a leer? Y no necesita nadie decir la verdad. Estas son las aproximaciones. ¿Qué cree usted que voy a leer? ¿Un cuento? Puede ser un cuento. ¿Usted qué cree, mi querido maestro? Lo mismo, un cuento. Un cuento. Mi querido jefe de sector. Una narración. Una narración. Mi querido es delegado de gobierno. Un cuento. Y hago paréntesis. No sabe cuánto valoro que siga presente. Muy interesante. Pido un aplauso para no siempre ocurre. ¿Qué importa? ¿Qué digan? Lo importante es que ellos participen, pero están también aventurando su pensamiento, están pensando, ¿de acuerdo? Las cosas se ponen un poco más interesantes cuando les digo, ¿de dónde creen ustedes que es el cuento, narrativa o lo que voy a leer? Y les enseño una imagen. Y luego les pregunto a todos, ¿de dónde? Europa, China, Asia, pero ¿de qué país? Japón, Corea, China. Bueno, esa diversidad es muy interesante, pero como vi que no quedó muy preciso, es probable que tengamos otro acercamiento. Eso sí. China. Tuvo una colonia. Chicas, chicos, ¿de dónde, a qué país corresponde lo que voy a leer? Como vi que no quedó todavía muy aproximado, entonces me voy con otro. Japón. Corea. Con el maquillaje, así como cuando le meten filtro a la muchacha. Un chino japonés. Todos se parecen con él. Y por esa última afirmación, la última imagen, y ya es general.
Esto parecería que es muy simple de los alumnos, con un papel muy importante, porque también pone, yo creo que en relación todo lo que han aprendido, y si hay algo tan importante en nuestro trabajo es justamente la colocación, es decir, ser conscientes de dónde estoy viviendo. Si vamos justamente enseñándole a nuestros alumnos ejercicios como estos, vamos configurando en su pensamiento estructuras muy interesantes que más adelante nos van a rendir frutos a nosotros, porque va a ser más fácil trabajar con ellos y aprender. Esto es complejo. ¿Y cómo creen ustedes que se llama lo que voy a leer? Y es más complejo todavía. ¿Tienen alguna idea? Había una vez. Eso, así empieza seguramente. Era enriquecida. ¿Pero de qué voy a hablar? Fíjense, hay tantos temas. De una madre que salva a su hijo. De una madre que salva. Es probable que sí. Nunca hay que ser certeros. Dice Farero que las certezas nos pierden. Muy bien. ¿Qué puede ser? De una mujer que sufre maltrato. ¿De una qué? De una mujer que sufre maltrato. De Japón, no México. Miren la diversidad de pensamientos, la interculturalidad de nosotros. Muy bien. Bueno, yo voy a decirles que voy a leer pero necesito también una prótesis. Ya no es tan fácil para mí. Tengo 35 años. Entonces, sí, sí es cierto, fue el maestro. Se está dedicando a darme a todos. El sauce. Conforme lea, podemos ir pensando de dónde es. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo cerca de Kioto, vivía un joven granjero llamado Heitaro. ¿De dónde es lo que estoy leyendo? Japón. ¿Estamos? Con los alumnos lo podemos reafirmar de inmediato. O ellos mismos lo dicen, ¡es de Japón! Perdón. Los niños son increíbles. Su imaginación rebasa por mucho la nuestra. Comprobado. Esta lectura normalmente lo hago en quinto grado. Ya les daré detalles. Trabajaba todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer, deslomándose en los campos. ¿Qué significa deslomándose en los campos? No sé cómo explicarlo. Derrumbes. Sí, como un... ¿Deslizar? ¿Cómo qué? ¿Deslizar? No, es como... Veamos al maestro que le da a todos. Bueno, quedaba el fuá en el campo. ¿Qué significa? El fuá quedaba todos. Con mucho esfuerzo, daba todo. Como que empuja. Y muchos y lo hacemos en el salón también. Eso es deslomándose. Los regresanos lo entendemos con mucha facilidad. Y después, como solía hacer su padre, se sentaba a conversar con los vecinos bajo el único. Imagínense, niños, que este es mi sauce. ¿De acuerdo? Niñas, también. Este es mi sauce. Se sentaba a conversar con los vecinos bajo el único sauce del pueblo, desde el atardecer hasta bien entrada la noche. Así había sido desde siempre y todos pensaban que así seguiría siendo por siempre jamás. Pregunto a ustedes, ¿las cosas pueden ser por siempre jamás? ¿Chicos? ¿No? ¿Cómo pueden ser entonces? Por un determinado tiempo. ¿Y luego qué pasa? Es que todo puede pasar. Vamos. Interesante. ¿Qué pasa? Ni siquiera todo puede pasar, incluso plantearlo en esa forma. ¿Usted coincide con ella? Sí, todo cambia. Todo cambia. ¿Y cambia que todo cambia? Sí, es un proceso, va cambiando, se transforma.
Energía. Agárreme la pregunta. ¿Cambia que todo cambia? Sí. ¿Que todo cambia ha cambiado? Claro que sí. No. ¿Cambia que todo cambia? No, porque si todo cambia, entonces no ha cambiado. Bueno, así es el mundo. Tiene sus aporías, se llama, complejidades. Lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces cambia que todo Probablemente, no cambia. ¿de acuerdo? Que Probablemente. todo cambia. Lo dejemos en ese plano. Muy bien, estamos aprendiendo. Pero un día, aguas aquí para el poder, pero un día llegaron los emisarios del emperador. Fíjense la idea que se tiene del poder. Lo mató. Fíjense la idea, es interesante esto. ¿Qué llegaron a hacer? A cortar el sauce. A reclutarlo, a cortar el sauce. Bueno, que los niños opinen ahí es muy importante. A llevárselo. Necesitaban madera para construir un gran templo en la ciudad en honor a Cuano, la diosa de la piedad, y para ello pretendían cortar el sauce. Malas noticias. A los habitantes del pueblo les daba pena, pero no deseaban contrariar a Cuano. Heítaro fue el único que se opuso a la tala. Este árbol es el alma de nuestro pueblo, exclamó. No podemos permitir que se lo lleven. Tengo 3 árboles más pequeños en mi casa. Propongo darle esos al emperador. ¿Qué te pareció esta idea de Heítaro? Injusto. Valiente. Iniciativa. Bueno, fíjense cuántos significados, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Cómo podemos encontrar una aproximación que nos diga esa acción, cuál es exactamente? ¿Cómo poderlo definir de la mejor manera? Porque todos tienen un poquito de aproximación. Sacrificio, colaboración, sentido de pertenencia por lo que es su pueblo, Subjetividad. una subjetividad muy interesante y valiente, dice mi amigo. Muy bien, todos estuvieron de acuerdo y al día siguiente cortaron los 3 árboles de Heítaro. Los emisarios se lo llevaron. Aquella noche la luna brilló con una intensidad extraña. Como Heítaro no disponía de ningún árbol que le protegiese de la luz, le fue imposible conciliar el sueño. Se levantó y salió a dar un paseo y dirigió sus pasos ¿hacia dónde? Donde habían cortado el sauce. ¿Cortaron el sauce? A los niños se les dice, ¿cortaron el sauce? Porque vuelven otra vez a la historia. Hacia donde vienen a cortar. A donde vimos, donde estaba el sauce todavía en el centro. Veamos. Le fue imposible conciliar el sueño, se levantó y salió a dar un paseo y dirigió sus pasos hacia el gran sauce en búsqueda de consuelo. Para su sorpresa, vio una extranjera junto al árbol, semioculta entre las sombras. ¿Quién era? La diosa. Una mujer, pero no se me ocurre cuál. A los niños puede decir, no se me ocurre, y es válido. ¿Quién era? Era una geisa. Como este es inconsciente, querido. ¿Quién era? Era Su futura esposa. ¿Quién era que tu maestro? Un espanto. Maestro,
El que cuida la naturaleza. Sí, pues puede ser el responsable. Aquí hay que pedirle permiso. El alma del sauce, era el alma. La Pachamama. Era la que había mandado. Era el alma del sauce. La joven mostró su delicado rostro, frágil como el pétalo de una flor. ¿Qué interpreta usted? Muy delicada, muy tersa, Tersa. bonita. Algo más profundo. Nobleza. Con nobleza también. Veamos la opinión de los caballeros. Algo natural. Muy, es decir, que si tienen maquillaje, no. Bueno, se ven muy bonitas también. Como una princesa. Solo las princesas. Usted está muy linda. No solo las princesas. ¿Cómo era? Muy hermosa. Muy hermosa. Esto a los alumnos también les motiva muchísimo. Frágil como el pétalo de una flor. A Géntaro le encantó. Era tan hermosa que el joven enmudeció de la emoción y solo cuando la vio marchar pudo reaccionar y rogar. Esto es para hombres, ¿eh? Sí, verdad. ¿Qué le dijo? No lo digo por un momento. Pero después reaccionó. ¿Qué le dijo? No te muevas. No te puedes. No te vayas, mira, No te vayas, vuelve a mí, ¿no? El proyecto. ¿Qué le dijo? ¿A dónde? Oye, no te vayas. Sí, un poco nervioso. ¿Qué le dijo? Yo le dije, regrésate. Eso está muy autoritario. Muy bien. ¿Qué le dijo, querido compañero? Por favor, quédate un momento. Sugerente, pues, amorosamente. Veamos, mi querido maestro Manuel. No me dejes, por favor. Les recuerdo que cuando se ruegan no nos quieren, ¿eh? Veamos. Por favor, no te vayas. Oh, no. ¿Qué contestó la joven? Voy de mi camino. Les digo, son ¿Y tú qué le vas a decir? son terribles. Cualquier cosa me llama. ¿De qué quieres hablar? ¿Le había pedido hablar de algo? No. Pues eso es adelanto. No puedo. No, debo irme. Sí, hay que hacerse de rogar, no hay que ser fácil. Eso está claro. Dame razones para quedarme. Esto está muy estructurado, ¿eh? Muy bien, veamos hasta acá cómo estamos. ¿Qué le dijo? Dame más tiempo. Sí. Que no sea tan fácil el asunto, que tenga emoción. Bien. Veamos. Debo hacerlo, murmuró la joven. Debo irme. Entonces, vuelve mañana cuando el sol se ponga. Te estaré esperando aquí. Ha contestado que sí, o ha sido el viento, pensó. A partir de entonces, Géntaro no pudo pensar más que en ella. Al día siguiente trabajó como un loco para conjurar el miedo que tenía de no volver a verla. Por la tarde, al reunirse con sus amigos bajo el sauce, apenas oyó lo que hablaban porque estaba deseando quedarse a solas. Muy a solas. Cuando estuvo solo, esperó y esperó.
Hasta que, esto es para mujeres. ¿Llegó? No, no llegó. Así será. Firmeza. No llegó. Convencidas. No llegó. Así son aquí en Juárez. No, vaya. No llegó. Eso mismo. Pero debe No llegó. Es lo que creen. Pienso, querido amigo, que aquí les ha costado mucho conseguir una esposa. Es verdad. Sí, apareció. De repente apareció. Una voz diferente. No llegó. De tanto una. Dos voces diferentes. Veamos qué pasó. No son de Juárez, ¿eh? No creo que eso. Ahorita vamos a preguntar eso. Esperó y esperó hasta que la joven Apareció. llegó. Ganamos. Y se quedó un rato a su lado. Y conversaron. Aunque no le quiso decir su nombre, él le anunció que la llamaría Igo, que significa la pequeña amiga del sauce. Y ella sonrió. Le gustó. Y mejor aún, le prometió que volvería a visitarle. Se reunieron noche tras noche durante semanas, hablaron. ¿Y qué creen que pasó? Se enamoraron. ¿Qué es enamorarse? Tener el máximo sentimiento posible de amor a una persona. Categórico. Pero ahora escuchemos la versión femenina. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es verlo con otros ojos, es ser único para ti. Es el único para ti, qué hermoso. Lo más importante para ti. Lo más importante. ¿Qué es enamorarse? Encontrar en otra persona algo que puedas complementar. Es complemento el amor. Bueno, ¿qué es enamorarse? Bella. Exacto, quedarse sin palabras. Quedarse sin palabras. Veamos la versión masculina. ¿Qué es enamorarse? Lo más bonito. ¿Qué es enamorarse, querido paisano? Es el complemento. El complemento. El amor es complemento. El suplemento. Es un olvido de sí. Sí, es como el silencio. La máxima expresión de poder de entregar todo lo que uno siente. El amor está. Qué hermoso. Qué hermoso. Interesante. Parecería que ahí está. Hablaron y se enamoraron. Al final, tras mucho rogarle, la joven aceptó ¿qué? Casarse con Heitaro e irse a vivir con él. Todos los habitantes del pueblo, ¿cómo se llamaba el pueblo? Kioto. Kioto. Todos los habitantes del pueblo la recibieron con los brazos abiertos y bailaron en su boda hasta que le dolieron los pies. Pero ¿saben qué? Fuimos invitados a la boda de Heitaro, así que nos ponemos de pie. Nos hicieron el honor. Y ahora nos tomamos como si fuera un baile del siglo XVI, nuestras manitas sobre la punta, no importa que sean hombres, ¿de acuerdo? Tómense de las manos, por favor. Tómense de las manos. Primero vamos a bailar hacia la derecha, luego hacia la izquierda y luego hacia el frente, este vals. Tarararara, tan tan, tan tan, tarararara. Tan, 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 una vueltecita.
sacar a la víbora de la mar y todo sale mejor. Y bailaron hasta que le dolieron los pies. Y cuando un año después su unión fue bendecida, ¿con qué? Con un hijo, el feliz Heitaro se convirtió en envidia de todos. Y pasaron así varios años y todos pensaban que seguirían así por siempre jamás. Pero un día, ¿quiénes llegaron? Un soldado. Los anchos. ¿Quiénes llegaron? Los soldados, El gobierno. Pero un día llegaron los emisarios del emperador. ¿Y ahora qué quería? Perdón, estoy haciendo muy despótico el poder. A veces no, en Juárez no. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitaban? Madera. Sí, necesitaban madera para construir un gran templo en la ciudad en honor a Juan, la diosa de la piedad, y para ello pretendían cortar el sauce, el gran sauce, la identidad del pueblo. A los habitantes del pueblo les daba pena, y a Heitaro también, pero no tenía más árboles que ofrecerles y no podía hacer nada más. Además, aunque le seguía, gracias, muy amable. Además, aunque le seguía gustando reunirse bajo el sauce con sus amigos, ya no se quedaba mucho tiempo por allí, porque su corazón estaba en casa, ¿con quién? Como lo hacemos todos los hombres. ¿O no? Alguien que no lo haga aquí, que levante la mano. No hay ni un valiente, no hay. Aún así, estaba en casa con su familia. Aún así, cuando al día siguiente los emisarios del emperador cortaron el viejo sauce, se entretuvo más de lo habitual en su trabajo porque no deseaba ser testigo de aquel hecho. Y por si eso no fuera suficiente, regresó a su casa dando un rodeo para no pasar por el centro del pueblo. Llegó a casa cuando empezaba a anochecer. Le sorprendió ver que no había candiles encendidos ni llegaba el olor de la cena como ocurría habitualmente. De pronto se asustó y corrió hacia el interior de su vivienda. Su hijo lloraba sentado en el suelo. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Heitaro, aunque en el fondo de su corazón intuía la respuesta. Cada golpe asestado al sauce, explicó el niño, hacía gemir a mi madre, como si la hiriesen a ella. Cuando el árbol se tambaleó y crujió, mi madre empezó a temblar. Cuando el sauce cayó al suelo, ella se desmayó. Pero antes de tocar el suelo, lanzó un suspiro, un grito y un último beso amoroso. ¿Y qué pasó? Desapareció. Y desapareció. Era el alma del alma. Heitaro abrazó a su hijo y se dirigió lleno de dolor hacia el pueblo. El viejo sauce yacía como un cadáver sobre el suelo y de su tronco todavía manaba savia. Las hojas temblaron al verlo acercarse. ¿Era el viento o era higo que se despedía? Al caer el árbol, se vio partido una de las ramas que yacía a un lado sin que nadie reparara en ella. Aunque pesaba mucho, Heitaro la llevó hasta su casa con la ayuda de su hijo, aunque parecía que más bien era la rama la que llevaba de la mano al niño. Cuenta la leyenda que Heitaro le hizo una cama a su hijo
con aquella rama del viejo sauce para mantenerla siempre cerca de Ivo, su madre. Cuando el niño se acostaba en aquella cama, podía oír a su madre cantándole nanas para que se durmiera. ¿Tiene niños? ¿Tiene niños? ¿Cómo le cantaba a su hijo? Páselo a la maestra. A la Rorro. Todos, niño. Niño, Duérmete. Cantando nanas para que se durmiera. A veces los espantamos, les metemos miedo. El niño creció y se convirtió. ¿Qué pudo ser de ese niño? ¿A qué creen ustedes que se dedicó? Emisario. Guardián del bosque. Cuidador de árboles. Cuidador de árboles. Igual que la actividad que hacía su papá. Lo que hacía su papá. Carpintero. Carpintero. Plantar más árboles. Plantar más árboles. Veamos qué dice la historia en su parte final. El niño creció y se convirtió en un gran artista, capaz de pintar árboles llenos de vida, árboles que parecían respirar. Y también cuentan que cuando llegó a viejo, fumaba en una pipa tallada en madera de sauce, y que el humo que rodeaba su cabeza tenía la forma de una hermosa mujer. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Y cuando nadie miraba, él hablaba con aquella mujer como se le habla a un ser que se ha amado tanto. Muchas gracias. Apúrense tantito para que tengamos su freno. Bien. ¿Qué les pareció la experiencia? La directora me ha pedido justamente eso y yo he cumplido. Empiezo siempre con una lectura y hay tantas cosas que rescatar. Obvio, me observó un maestro y me dice: maestro, ¿pero por qué de Japón y por qué de Juárez? Tenemos también historias de Juárez y va a ser más significativo para los niños rescatar las ricas tradiciones de este pueblo. Muy bien, pasamos, espero que se vea un poco, está realmente muy oscuro. ¿Avanzamos? Por favor. Ese es el cuadro que representa. ¿Qué les leí? Por fin era un cuento. ¿Qué era? Una leyenda. ¿Y hay leyendas en Juárez? Sí. ¿Me puede mencionar una? Esa Llorona está en todo. Esa Llorona puede ser otra chica, pero no es la misma, esa es la Llorona de Juárez. Bien, perfecto. ¿Algo más? La Poza Encantada. La Poza Encantada. Don Mellade. Don Mellade. Interesante. Interesante. Bueno, hoy es el señor gobernador dictó que a las 13 horas tenemos que dejar salir a los maestros. Voy con mucha prisa, pero voy. ¿Quién era ella? Ay, perdón. Ah, Ella era Higo, muy bien. ¿Y él era? Keitaro. Esto podemos rescatarlo con nuestros niños. Es una riqueza y no se imaginan los niños antes, casi en el momento en que la mamá está, cuando Keitaro va viajando a su casa y siente en su corazón alguna preocupación, los niños ya dan el desenlace de toda la historia. Son impresionantemente creativos. Avanzamos. Ya no me voy a detener en la tecnología y en la destrucción que estamos haciendo del mundo. ¿Avanzamos?
No me voy a detener en el epistemicidio y todo lo que contrajo para nosotros el genocidio más atroz que hemos tenido en América Latina y 500 años de subalternidad. Dice una escritora: a los negros los veo, negro con mucho respeto, los negros, la raza afro, yo la veo contenta. A los indígenas los veo tristes. Y no se olviden que nosotros venimos, nuestra herencia es indígena. Aquí está el maestro Rubén, chequen de qué medida es su cuello. Los indígenas somos también de la raza asiática, con toda seguridad, y nuestro cuello es muy corto. Si nos buscamos, tenemos esta sangre que orgullosamente debemos de portar, pero dice que nos ve con cierta tristeza. Y los negros no, porque los negros vinieron y cuando pudieron se escaparon, formaron los quilombos, los palenques, ellos se liberaron y venían a traer a más y liberaban a casi todo su pueblo. Es el ejemplo de Yanga, el ejemplo de otros pueblos en Guerrero. Fue una experiencia muy bonita, pero los indígenas se fueron, nuestros compañeros, nuestros pueblos originarios se fueron a las montañas, y desde allá, en las condiciones más viles, después de tener las tierras más fértiles, fueron a sufrir y a generarse también tristeza. Hay por ahí una canción que se llama Moliendo Café, escúchenla por favor. Yo creo que no hay otro canto que sea más profundo que eso. Muy bien, pero no me voy a detener mucho allí, solo decirles que son en forma, no solo 70, porque seguimos, nos siguen matando. Seguramente ya rebasamos los 100 millones, pero ha sido el genocidio más atroz que hemos vivido en la humanidad. Sin embargo, no lo visibilizamos. Avancemos, como muchas otras más. Adelante. Por ejemplo, ese es el Guernica. Les ruego, es una obra de Picasso. Les ruego que chequen de qué se trata el Guernica. En un pueblo muy tranquilo, a las 9 de la mañana, unos bombarderos llegaron al pueblo y lo hicieron pedazos y ellos no sabían ni qué pasaba. Los alemanes querían mostrar fuerza para que Franco fuera aceptado, aunque había perdido las elecciones. Fue muy terrible. ¿Avanzamos? El Holocausto lo conocen todos. No, me gusta más así, porque así puedo hablar contigo. El Holocausto fue muy terrible, todos lo saben, pero eso sí lo sabemos. ¿De dónde eran? Alemania. Los que fueron o incinerados o matados en las cámaras de gases. Eran judíos. Fíjense que eso sí lo conocemos, porque son blancos, no son indígenas. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una predisposición histórica para ello. ¿Avanzamos? Bueno, estas escenas lo conocen todos ustedes. Quiero llegar, avanzamos por favor. La pobreza también. Para quienes nos hemos dedicado a la política, ese flagelo es el más grave para todos. ¿Cómo buscar que esta marginación, esta pobreza, esta miseria extrema, la podamos revertir en todo lugar donde estemos? Ya dijimos que la escuela puede ser un medio extraordinario para la liberación, para la emancipación de los sujetos. Bueno, avanzamos. La tierra es la más dañada de todas, la más vejada también. Lo hemos estado destruyendo. Fíjense esta afirmación: el hombre moderno lo está destruyendo en menos de 200 años, lo que fue una construcción de millones de años. Esa es la loca carrera que el capitalismo, que el neoliberalismo en su fase más salvaje desarrolló. Avanzamos. ¿Y todo para qué? Para que una oligarquía creciente, un poquito de gente, tenga aproximadamente el 95% de la riqueza del mundo. Y el resto, bueno, comparable con nosotros, ¿verdad? Ahí estamos insertos los maestros. No hay maestro que sea absolutamente rico, ni que pertenezca a estas élites. Entonces, la oligarquía creciente, ¿dónde estamos nosotros? No aquí, donde ellos crecen con perspectivas históricas y estratégicas. Ellos se preparan para dominar, y aquí nosotros normalmente estamos peleando. La idea es que entendamos que estos cinturones de miseria, con nuestras acciones, con la última frontera, el maestro puede hacer algo por ellos. Es nuestra obligación, así lo sentimos en un plano consciente. Bueno, ¿por qué?
Porque el monopolio de la riqueza, el monopolio del poder, es también el monopolio del conocimiento. Y así nos imponían todos, maestros. El currículum venía dictado desde la OCDE, ¿de acuerdo? De Davos. Y de ahí todos tomaban, esto va a ser los contenidos en todo el mundo y esto es lo que vamos a impulsar. ¿Qué tipo de impulso recibíamos? Avanzamos, maestro. No me voy a detener en esta pregunta que es importante, pero mejor avancemos. Creo que falta un título. ¿Avanzamos? Adelante, no, adelante. ¿Dele otro? Ahí está. ¿A dónde quería llegar? Esto ya lo abordó mi hermano Farero, pero quiero remarcarlo. ¿Por qué un maestro, dice mi hermano Farero, llega a perder la conciencia de su trabajo? ¿Por qué de pronto nuestro pensamiento no es el nuestro, sino que es un pensamiento institucionalizado? Hay un autor que le llamó la epísteme institucionalizada, la forma de pensar desde las normas, no desde el sentir pensar, que significa que lo siento, ¿de acuerdo? Que lo siento, que lo veo, que soy parte de ello. Esta parte correspondió justamente a una visión econométrica donde la educación era gerentocrática, estaba destinada solo al desarrollo, al éxito y a la eficacia. ¿Para qué? Para producir bienes de consumo y aumentar justamente el consumismo. Esto fue. Y esto lo vivimos por años sin cuestionarlo. Y la escuela era un instrumento reproductor. ¿Saben a qué llegamos? Parece que lo tocaste un poquito. Pero llegamos a un taller como esto y nos decían: maestro, ya no eche usted tanto rollo. Díganos usted qué vamos a hacer. Aquí está mi maestro Almeida, mi querido supervisor. Díganos qué vamos a hacer para que nosotros lo hagamos. O hacíamos el intercambio de experiencias exitosas, no como lo que presentaron hoy con gran libertad los compañeros, sino exponíamos experiencias exitosas y llegaban los maestros y copiaban para que lo aplicaran exactamente igual en su escuela. Eso se llama percepción. La nueva escuela mexicana nos está invitando a abandonar justamente esta parte. ¿Por qué? Porque el pensamiento se daba desde competencias y eran entrenamientos, todo destinado al mercado. La realidad era una realidad legal y la pedagogía enseñaba a no pensar, sino a hacer de forma pragmática todo. Y aquí está. El sujeto perdió su conciencia histórica y se convirtió en un sujeto rol, en un súper especialista práctico, para formar también gente práctica, no pensante, porque los pensantes corren el riesgo de formar comunidad, dice Falero. ¿Qué trabajábamos ahí? Trabajábamos la racionalidad, acuérdense ustedes, lectura, pensamiento lógico matemático. Decíamos que ciencia, pero está difícil. No estábamos trabajando la ciencia como tal. Esos eran los dos aspectos: lectura y matemáticas. Y educación física. Pero una educación física también instrumental, no con reflexión. Pasemos ahora. ¿Qué estamos tratando de hacer? Creo que le falta otra. Ahí está. La dimensión humanista y crítica del nuevo plan y los programas de estudio, por supuesto que lo hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos trabajando ahora? Se empezó a ver en la multidimensionalidad del ser humano que, aparte de lo físico, de lo mental, también tenemos una dimensión psíquica. Tenemos una dimensión espiritual, sentimos. No somos esas máquinas pragmáticas, gerentocráticas en las que se había pensado, incluyendo los liderazgos. Pero también tenemos una dimensión sutil con la que podemos apreciar, por ejemplo, esta belleza que nos presentaron hoy. ¿Qué dimensiones tiene? O la sonrisa de ustedes,
o la grandeza de reunirnos el día de hoy, cómo lo podemos significar, cómo lo podemos interpretar, sus miradas con asombro, con dudas, son tan interesantes. Pero de todo ello parecería que nos estábamos alejando y no nos importaba y no sabíamos lo importante que éramos también con nuestra existencia. ¿Qué significa? Que las dimensiones de la potencialidad humana es la que nos dan justamente colocación, conciencia de dónde estoy parado ahora. ¿Por qué? Porque aquí está mi historia, una memoria, mis emociones, mi imaginación, mi voluntad no fueron hechas de manera automática. Sí, también respeto, porque a veces nos levantamos y decimos en la mañana: Señor, amaneció otro día, me pongo en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras, conduce mis pasos. Y nosotros nos negamos a pensar, y Dios dice que no es así. Dios dice que tenemos que pensar también nosotros, que por eso lo hizo a imagen y semejanza. Y en esta parte de la conciencia y la memoria llegamos a la construcción con sentido, el presente potencial que estamos viviendo ahora. Fíjense bien, tenemos unas relaciones que las que establecimos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos. Somos producto, no me gusta la palabra producto, somos una configuración de todas estas sutilezas con las que tuvimos contacto, positivas, negativas o el entre. Importantísimo. El psicoanálisis nos ofrece explicaciones verdaderamente interesantes de por qué somos como somos ahora. ¿Quién soy? Pero además del quién soy, ahora tengo, no sé, 40 años, 41 años de experiencia. Tengo experiencia. Y estoy aquí. Y puedo colocarme, puedo ser consciente de dónde estoy, puedo decirlo. ¿Y qué siento? Esta colocación en el presente potencial me lleva a que con esta experiencia y con mi pasado y lo que soy, pueda hacer lecturas de realidad de todo lo que me está rodeando y estoy viviendo. A partir de esa lectura de realidad, ubicar los problemas que tenemos en la comunidad, comunitarios o escolares. ¿De acuerdo? En el presente potencial lo puedo hacer. Experiencia, constitución, presente potencial, puedo pensar, puedo hacer lectura de realidad, estoy preparado para que una vez que haga la lectura de realidad de mis alumnos, pueda también ver qué contenidos voy a contextualizar, cuáles voy a adaptar y de qué manera voy a hacer mi plan analítico. Es una parte muy interesante. Pero no nos quedemos en ese pragmatismo. Yo voy más allá. No es suficiente. Si ya tengo constitución, tengo experiencia y estoy en el presente potencial rodeado de problemas, debo tener la capacidad de pensar e imaginar en el futuro. Esto es la conciencia utópica. Conciencia histórica, presente potencial, conciencia utópica. La parte más importante que Farelo nos tocó, la parte creativa de nosotros, con la que todos los días nos ponemos en relación con la vida y las realidades que estamos viviendo. Esto es la potenciación de nosotros como sujetos. Por supuesto, desde nuestra realidad histórica, como juarenses, por ejemplo, y por supuesto, desde las pedagogías, el diálogo de saberes, todo lo que nos cruza ya en nuestra preparación. Son potenciaciones que nos pueden permitir transformaciones, porque no es suficiente solamente darnos cuenta de cómo estamos. Hay que saber qué hacer para transformarnos. ¿Qué acabo de hacer con ustedes? Una lectura muy simple.
Pero ¿qué apliqué, maestros, en esa lectura? Integración. ¿Qué más? Pensamiento crítico. ¿Qué más? Participación. ¿Algo más? Creatividad. Imaginación. Esto nunca debe desaparecer de nuestras aulas. La imaginación, la predicción. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Estrategias de qué? Estrategias de lectura. Y lo podemos hacer todos los días, seleccionando una buena lectura de nuestros libros y en nuestras aulas. Fíjense que se logra, por favor. Si lo que hacemos siempre en nuestra soledad, que dice el panelo, es decodificar y generar significados como una lectura solamente visual, lo que yo acabo de hacerles es también una lectura en voz alta. Los lectores, el platito bafarero que me puse con mi pareja, mi compañera actual, pusimos a leer los dos cuentos de Julio Cortázar. Uno se llama La señorita Cora y la otra Silvia. Nos quedó una huella de esa lectura que hicimos en 2 noches, que lo que nos preguntan del cuento lo sabemos. ¿Por qué? Porque las huellas de la memoria activan las áreas cerebrales no solamente de la decodificación y el significado, sino también el sistema motor. Ahora que estoy hablando, dice la teoría que yo estoy moviendo aproximadamente 400 músculos activos. Eso es importantísimo. Y nuestros alumnos también, para mejorar la dicción. ¿Escucharon aquí a las maestras cómo hablan de bonito? Cómo hay maestras que tienen esa dicción justamente porque están frente a los alumnos, frente a un público, y también para los políticos, por supuesto, hablar con énfasis, tener muy clara la sintaxis de nuestra construcción. Es importantísimo, es determinante, pero ese es el sistema motor, lo que yo estoy haciendo. Pero vamos, el sistema auditivo, que está recepcionando tonos, ritmos y énfasis. Nos estamos autoescuchando, pero ustedes también estaban escuchando lo que yo decía. Y el sistema propioceptivo, que es lo que nos dice, bueno, cuándo me debo detener, cuándo debo continuar. Hay tantas formas. Todo esto en una lectura en voz alta es importantísimo. Las huellas de la memoria operan de manera diferente. La teoría dice que si usamos lo que yo acabo de interactuar con ustedes, vamos a tener para el aprendizaje entre un 25 y un 40% de mejor retención por los diferentes canales donde está entrando finalmente la percepción de lo que estoy enseñando. Se los dejo. Yo creo que es algo muy interesante. Pero yo no me quedo ahí. Como dije que debo entender conciencia utópica. ¿Avanzamos? Por favor. ¿Más allá? No, pase, por favor. Bueno, campo formativo. ¿Avanzamos? Si lo pusiéramos en los ejes articuladores, eso que acabo de hacer, ¿en qué eje articulador lo ubicaría? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ¿qué más? La apropiación de la escultura a través de la lectura. ¿Qué más? Eso ya estamos. Los ejes articuladores son las perspectivas éticas de la educación. Es fundamental. Voy a decir, una planeación que no esté considerando los ejes articuladores, le está haciendo falta una parte muy importante, porque ahí es donde está el puente que va a amarrar el conocimiento también por las concepciones y la percepción. Pero vamos, avanzamos, por favor, avanzamos. No, ya habló mi hermano de todo ello. Esto yo lo trabajo como supervisor en 5º grado. Voy a los el 5º grado ya tuvo 4 años de trabajo. Ya sé que ahí puedo explorar cuál es la condición de mis alumnos en todas las escuelas. Y todavía me queda el 5º y el 6º para poder hacer cualquier intervención educativa importante. Aquí están los niños de 5º grado.
Chequen los sauces, cómo lo pintaron ellos en su imaginación. No me quedo solo con la lectura. Hoy debía habernos puesto a pintar si tuviéramos más tiempo. No tuvimos tiempo, nos falta un poquito. Ellos pintan. Pero en la pintura, que es la parte creativa, es donde se ve también cómo están los niños tan diferentes a nosotros. Aquí, si se dan cuenta, todo está muy convencional, por eso lo puse. Pero ahora voy a presentarles los resultados de mi trabajo que he encontrado en los diferentes grupos. Observen un sauce. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Y ahí está el fantasma, diríamos nosotros, ¿no? Si lo captan. Pero ¿qué les parece el sauce rojo? Qué mal el niño, ¿verdad? Ah, ¿no? ¿De qué se trata? Pero los voy a sorprender aún más. Adelante, maestra. Observen este. Por lo menos técnica de Van Gogh tiene. ¿De acuerdo? Uno más, por favor. Chequen este. Esto es una poesía. Lo mandé a reproducir, lo tengo en mi casa en un cuadro muy importante porque es una belleza incomparable. Y la técnica, no sé si tenga nombre. ¿De acuerdo? Y procuré eliminar el sexo. Me olvidé si yo soy un hombre o una mujer. No me interesa. Es expresión creativa fantástica. Otro más. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿A qué pintor se parece o a qué escultor? Una corriente. Botero. Botero. Podría ser el sauce de Botero, ¿no? Con esa técnica. Avanzamos. Uno más. Chequen este. También es boteriano, por supuesto. Una más. Maestras, maestros, chequen ese cuadro de movimiento. Chequen vaya. Nunca a los niños les dieron una clase de pintura. Yo llego a sus salones y los tomo como están, solo les llevo pinceles, pintura y hoja. Y no han tenido ningún curso, taller de pintura. Pero el niño por naturaleza, por asombro, tiene estas facultades. Chequen este árbol con sus movimientos y sus matices. ¿Qué no vale la pena trabajar la creatividad así con ellos? Uno más. Sorprendentes, ¿verdad? Sí, y era muy delgadita la niña. Sí, tenía esos principios, que también somos parte de una cultura, por supuesto. Avanzamos. Este no se ve, pero en todo el aire está esparcido el movimiento, como si el aire lo hubiese pintado en esta parte. Chequen. ¿De acuerdo? Y es la misma leyenda que ustedes escucharon. Avanzamos. Una más. Bueno, hubo un tiempo que las compañeras usaban piedritas para su seminario, ¿verdad? No sé por qué siempre me digo, esto es una pedrería, ¿no? Como tal, como le ponían a los celulares, bueno, es imaginación, los colores y las formas. ¿Qué opinan, maestras, maestros? ¿Cómo ven? Voy concluyendo. Adelante. ¿Conocen de qué libro es esto? ¿De qué grado? ¿De qué? De primer grado. Chequen el colorido. Pero ahora, yo hubiese soñado que en mis libros, porque todos aquellos que dicen, los libros no sirven, hay que quemarlos. Chequen lo que traen los libros. Adelante, caballero. Pinturas de clásicos. Aquí están presentándome, yo creo que a mí, ¿no? Es la senectud, la vejez. Esto es una tarde. Esto es la alegría, la fiesta. Ahí están los niños. Portemos